A la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, queridos televidentes, hermanos que nos escuchan en la casa o donde ustedes estén en estos momentos. La paz de Dios sea con cada uno. La Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, presente ya a través de este programa A la Luz de la Verdad en esta nueva semana, esperando que haya sido grata, independiente de las dificultades a lo mejor que puedan estar pasando o las necesidades también, tanto espirituales o materiales. Siempre es importante tener una mirada hacia Dios frente a todas las cosas que está viviendo nuestra sociedad, nuestro país, nuestro planeta en general. Así que les dejamos un enorme saludo en este nuevo programa de televisión que van a poder compartir ustedes cuando a ustedes así también les parezca. Bueno, también tenemos nuevamente a nuestro pastor desde la región metropolitana, a quien invitamos que pueda saludar a todos los que nos escuchan. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, gracias a Dios por esta nueva oportunidad, ¿no es cierto?, de hablar con ustedes respecto a la palabra de Dios y en la confianza que en la misericordia de Dios, ¿no es cierto?, los que puedan estar escuchando podamos abrir lazos de amistad de alguna manera, aunque los conceptos que nosotros podamos vertir no estén de acuerdo con ustedes, pero lo importante es saber su opinión para de esta manera también ver hasta qué punto nosotros estamos viendo las cosas correctamente, porque la idea es encontrar el camino verdadero de Dios, ¿no es cierto? Porque pese a todo lo que uno pueda estudiar, es Dios quien da el conocimiento. Entonces esa es la invitación de nosotros siempre, poder saber sus pensamientos respecto a los programas que nosotros estamos llegando. Que el Dios de paz les bendiga. Amén. www.idnp.cl es nuestra dirección en internet. Hay un nuevo estudio en la página que lo invitamos a poder también compartir, leer, y iglesiasiglo21@gmail.com, donde nos puede escribir cualquier sugerencia, duda, como ya lo han escrito, para que podamos también compartir un momento su opinión, que es importante principalmente en estos aspectos religiosos que nos hacen tanto falta a todos. Así que antes de comenzar esta meditación, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Bien, en el día de hoy, queridos televidentes, podemos pensar un momento, ver por qué confiamos en la Sagrada Escritura y entender, ¿no es cierto?, el pensamiento de Dios respecto al pensamiento de la sociedad hoy. La sociedad occidental, particularmente, cada día se aleja más de Dios. De la misma manera que el mundo cristiano se ha diversificado y se erosiona en el afán de ser más accesible o más atractivo para aquellos que no les interesa la religión. Esto, como todo lo que sucede debajo del sol, no es algo que no esté previsto en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo, en una de sus cartas a Timoteo, le advirtió que vendrían tiempos peligrosos, cuando no se sufriría la sana doctrina. Sin embargo, a causa de la necesidad espiritual que genera esta forma acelerada de vida moderna, se amontonarían maestros conforme a su manera de pensar, conforme a su concupiscencia, y muchas personas, ¿no es cierto?, serían tras estos nuevos maestros que han surgido en el último tiempo, apartando naturalmente de la verdad del oído y volviéndose a fábulas que obviamente de ninguna manera podrán hacer que los ojos de la sociedad se vuelvan a Dios. Todo esto como resultado final nos permite contemplar con pena cómo está surgiendo una generación incrédula que niega la existencia de Dios y por ende la veracidad de la Sagrada Escritura. Un ejemplo latente de esto es darnos cuenta cómo en la actualidad cada día te oye con más insistencia hablar de agnósticos y ateos en una suerte de moda que trata de ocultar el desconcierto colectivo de una sociedad hedonista, que le incomodan los parámetros designados por la ley de Dios, que limitan la inmoralidad y el desenfreno como un ataque a sus propios derechos y libertades personales, que por cierto no involucran el respeto a los derechos de los demás. Tenemos ahora aquí en la capital, por ejemplo, un colegio donde hay gente que tiene las mejores posiciones económicas, podríamos decir, un colegio exclusivamente para personas, niños homosexuales o bisexuales, una cosa que verdaderamente escandaliza al mundo. Las leyes que se están aprobando o las leyes que se tratan de aprobar en la actualidad respecto al respeto a la diversidad sexual, la situación que tiene que ver, ¿no es cierto?, con permitir la muerte de los niños no nacidos, es un descalabro moral, un descalabro espiritual. En otro frente, el mundo científico declara que la única manera de establecer lo que es cierto es el método científico, que se basa en que se basan los grandes maestros del saber universal, y que dice que las verdades científicas necesitan al menos cumplir 5 exigencias. 5 exigencias. Es importante esto, ¿no es cierto? Entonces, para ello, ni Dios ni la Biblia cumplen con estos principios. Por eso es que hoy día he querido yo tocar este tema, ¿no es cierto?, para ver que lo que dicen muchos científicos, no todos los científicos no creen en Dios, pero siempre
en esta sociedad, que en el mundo que vivimos, que es el campo de Satanás, ¿no es cierto? Siempre su voz es más fuerte que la voz de la verdad. Por eso es que es importante que nosotros revisemos esto. Estos 5 principios comienzan con que cuando nosotros planteamos una hipótesis, una idea, un pensamiento, debe estar basada en observaciones innegables, ¿cierto? Entonces hay que poder probar que la Biblia y que Dios, que nuestras afirmaciones al respecto son innegables. Eso lo vamos a ver. Luego dice, se deberán realizar las pruebas, investigaciones u otro tipo de experimentos que permitan sostener la hipótesis expuesta. Nosotros, si creemos en Dios, tenemos que poder probar que Dios existe. Tenemos que probar que Dios es verdad. Tenemos que probar que las escrituras se cumplen. Enseguida dice, ellos van a evaluar los resultados de estos trabajos, ¿no es cierto? Y si corresponde, se modifican las hipótesis expuestas. Ellos pueden dar su propia impresión de lo que es Dios, ¿no es cierto? Y cambiar a lo mejor los términos. Cuando nosotros usamos la Biblia, ellos pueden determinar si la Biblia es verdad o no es verdad, si los principios que pone la Biblia se conservan dentro de los parámetros que ellos han puesto como los exámenes a la verdad. Si en el punto 5 de ellos dice, en el caso que tal hipótesis es confirmada, pasaría a convertirse en una teoría del saber. Dios no está dentro de la teoría del saber. O sea, no se ha probado que Dios exista. No se ha probado que la Biblia es la verdad. Entonces, dice, al alcanzar finalmente este nivel, se expone como tal. Y si esta teoría, luego de ser expuesta universalmente, se aprueba fehacientemente, pasaría a ser una ley o una verdad absoluta. Entonces, eso es lo que dicen algunos científicos, ¿no es cierto? Y naturalmente, yo me acuerdo de tiempos pasados, ¿no es cierto? La gran discusión en el campo de la universidad, de los jóvenes, ¿no es cierto? Saber si Dios existía o no existía, saber qué era la Biblia. Cuando llegan los jóvenes a estos niveles, empiezan con estas discusiones que no son malas, por supuesto, ¿no es cierto? Incluso yo diría que son muy importantes. Pero más que todo eso, la importancia es de dónde vienen las respuestas, ¿no? Y aquí hay una cosa que las exigencias de la ciencia para probar qué cosa es verdad y qué no. Ahora bien, muy a pesar de algunos científicos incrédulos, bueno, son tanto los científicos agnósticos, los paradigmas del Big Bang y la evolución siguen etiquetados como teorías, ¿no es cierto? ¿Qué estamos diciendo? Que los científicos, con toda su sabiduría, con todos sus conocimientos, ¿no es cierto?, todavía nos pueden probar de que la existencia de la vida y del planeta fue una suerte, un asunto de suerte, un asunto que pasó de repente y punto. No hay mano de Dios en eso para ellos, ¿no es cierto? Pero es una teoría. Siguen etiquetados como teorías, no han podido probar, ¿no es cierto?, que la evolución, que desde el fondo de los océanos, por ejemplo, surgió una forma de vida y se fue desarrollando hasta llegar a nosotros, ¿no?, que previamente tuvimos que pasar por los homos, pues perdón, como a origen nuestro, los simios. Yo no sé por qué no se siguen convirtiendo simios en humanos, a pesar de que hay humanos que parecen simios. Y las cosas que hablan nos dan testimonio de una inteligencia superior, como se dice de los humanos respecto a los simios, ¿no? Bueno, de acuerdo a esta suerte de reglamentación anteriormente señalizada y que ellos mismos han generado, esto significa que no existen las debidas pruebas para demostrar que sus afirmaciones sean una verdad irrefutable. O sea, nada que nos pruebe de que el origen de la vida partió de allá, del fondo del mar, de una pequeña chispa de vida que fue
evolucionando hasta llegar a lo que somos nosotros hoy día. No existe ninguna prueba. Sin embargo, se siguen enseñando como verdad en los diferentes colegios del mundo. Aunque nosotros estamos acá en el último rincón del mundo, ¿no es cierto? Pero en los países subdesarrollados, de la misma manera, se sigue enseñando, ¿no es cierto?, el Big Bang y la evolución como principios de verdad que no se han podido probar. Aunque a nosotros no nos caen dudas respecto a Dios y a la Sagrada Escritura, sometamos al examen de las 5 exigencias señaladas por la ciencia para corroborar nuestra fe. Hipótesis primero. Romanos, capítulo 1, versículo 20, declara de Dios lo siguiente. El apóstol Pablo, que era un hombre instruido, ¿cierto? Escribió lo siguiente: las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y su divinidad, se echan de ver siendo manifestadas por las cosas que son hechas, de manera que son inexcusables. La religión habla, ¿no es cierto?, de un Dios invisible, que no podemos tener un contacto con él ahora, en este minuto, ¿no es cierto? Pero dice que lo que la Biblia declara de Dios es un asunto que no se puede negar. Veamos, al remontarnos al principio de la vida en la tierra, según el relato de la Biblia, podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 16, que en el juicio de Dios a los primeros padres, por la desobediencia, la sentencia establecida contra la mujer fue: multiplicaré tus dolores en tu preñez y con dolor parirás tus hijos. Eso dice la Biblia. No hay una explicación científica para esto, ¿cierto? Ahora bien, en el mes de noviembre del año 2001 fue publicado en el diario El País de España, el día 20 de noviembre del año 2001, una noticia que tiene que ver con el juicio contra la farmacéutica Grünenthal, que a mediados de la década de los 50, ¿no es cierto?, se preocupó de este problema y produjo una droga que pretendía terminar con los dolores que padecían las mujeres al momento del parto. Probada primero en los Estados Unidos entre el año 60 y 65, en principio con auspiciosos resultados, pero que al nacer los hijos, los matrimonios que participaron en este tratamiento con la droga, antes del parto, debieron sufrir el gran dolor que los acompañaría hasta el fin de sus días, al darse cuenta de las deficiencias físicas que presentaban sus hijos nacidos, algunos sin sus extremidades, otros con malas formaciones, producto del uso de esta droga. El juicio contra la farmacéutica alemana Grünenthal, en la actualidad, es por la venta del talidomida en España a través de la filial Medinsa, y ha sido presentada por la Asociación de Víctimas del Talidomida en España. Avite se llama, o Avite, que representa a las personas nacidas con múltiples malformaciones y que solo en ese país, en ese momento, dio lugar al nacimiento de unos 3.000 niños, ¿no es cierto? 3.000 niños con vida y con defectos, ¿no es cierto?, en su físico, los cuales hoy quedan alrededor de 300, según Avite, la asociación de los residentes que los representa en España. El fracaso histórico irrefutable del uso de esta droga para revertir una sanción divina, porque eso es lo que tenemos que recordar siempre. Dios dijo, la Biblia dice, ¿no es cierto?, y esto es así. Entonces, si es así, ¿no es cierto?, tenemos una primera prueba a favor de la existencia de Dios que habló y del testimonio escrito en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? Entonces, estas son las cosas que hay que considerar. Lo que demuestra fehacientemente que tanto Dios como la Sagrada Escritura son mucho más que una simple teoría. La segunda hipótesis, considerada hipótesis por ellos que representa la fe, dice: aunque Dios
no es un ente que pueda medirse bajo la experiencia de los sentidos corporales. Dios pertenece a aquella categoría de entidades que se alcanzan a entender como conocimiento mediante el razonamiento espiritual. Los relatos proféticos de Daniel, por ejemplo, como la Biblia entera, pueden ser para algunos fantasías de gente ignorante y muy crédula, pero nadie puede cuestionar la existencia histórica de los imperios mundiales profetizados antes que existieran, desde Babilonia a Roma, pasando por medios persas y griegos revelados por el profeta Daniel. Ahí tenemos otra prueba irrefutable, absolutamente comprobable, no de los principios de la Biblia, sino de los grandes historiadores del mundo. Todos ellos con su grandeza, todos estos imperios, ¿no es cierto?, con su grandeza, terminaron por desaparecer. Mientras la historia de la simiente de Abraham, que se cuenta desde el siglo XVII antes de Cristo, tal como lo señala la Escritura, logró convertirse en un reino notable, pese a todas las irracionales persecuciones que costaron la vida a millones de judíos. Por ejemplo, en los fatídicos hornos crematorios de la locura de Alemania fascista, hasta convertirse en uno de los países más modernos de la sociedad actual. ¿Dónde está escrito eso? En la Biblia. ¿Quién lo había dicho? Dios. Una prueba clara. Dice, constituyéndose Israel, ¿no es cierto?, de esta forma, en la firma de Dios en la tierra. ¿Dónde están los orígenes de Israel? ¿Dónde dicen los historiadores? Algunos hablan de un cuento, pero no tienen otra forma de probar, ¿no es cierto?, de cómo se originó Israel, qué batalla ganó, a quién doblegó, quién fue el primero, ¿no? Abraham fue el primero, y no pueden negar la existencia de Abraham cuando hay toda una generación que lo está probando, ¿no es cierto? Entonces, Dios bien declaró nuestro Señor Jesús, un día dice, el cielo y la tierra pasarán, mas ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas que Dios se propuso sean hechas. Entonces, ese también es un modo de prueba. Basta, ¿no es cierto?, leer la Biblia, por ejemplo, cuando hablamos siempre nosotros de las cosas que ya nos deben venir en el tiempo del fin del mundo, cuando hablamos de esta revolución que se levantó. Siempre han habido levantamientos populares, pero nunca ha habido uno como el que existió ahora, donde todo el mundo estaba comprometido. No era una nación, no era un pueblito aquí, otro, no, fue todo el mundo, ¿no es cierto? Y todavía estamos viviendo consecuencias de eso. Entonces, es importante que nosotros miremos estas cosas, que usted, estimado auditor, pueda tener también en consideración estos principios, si verdaderamente participa en una iglesia, estar claro en esto, ¿no es cierto?, estar seguro en esto. Aunque, digamos, el mundo se convierta cada vez más en ateo, en incrédulo, en la importancia del dinero, tal vez, a la juventud, tal vez, mucho más que eso es la palabra de Dios, ¿cierto? La hipótesis 3 y 4 están absolutamente cumplidas en esto que ya hemos visto. Esta exigencia ni siquiera tienen caída dentro de la afirmación de la existencia de Dios y la veracidad de su palabra, aun cuando la ciencia ha logrado implementar con singular y encomiable éxito trasplantes de órganos vitales para la prolongación de la vida o crear bancos de células madre, donde las células humanas cultivaban que se han de reproducir 1 billón de veces para poder inyectarlas en el cuerpo de un enfermo para que reemplacen las células viejas o deterioradas que tengan las personas que se las inyecte. Para nombrar algunos de los grandes logros de la ciencia en el campo de la medicina, una maravilla, por cierto. De ninguna manera, pero de ninguna manera se puede comparar con la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Todavía el hombre no ha llegado ni va a llegar, ¿no es cierto?,
a producir vida de la nada, como nos enseña la Escritura, que Dios hizo la vida en la tierra. Entonces, esta conversación tiene como propósito, ¿no es cierto?, de acrecentar nuestra fe, de hacernos creer verdaderamente y tomar en nuestra vida Dios en serio. Dios en serio. Estamos diciendo, ¿no es cierto?, de que unos pocos millones de los millones de habitantes del mundo somos cristianos, ¿no es cierto? Pero tal vez no tenemos la fuerza en nuestra fe. No hemos encontrado el verdadero camino. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque hay tantas pruebas de la existencia de Dios, ¿no es cierto? Hay tantas pruebas de la verdad de la Biblia, pero no flora todavía la fuerza de la iglesia verdadera como debe ser. Entonces, todavía estamos viendo cómo el cristianismo se divide y se vuelve a dividir y se vuelve a dividir, pero los objetos del cristianismo en general ya no están siendo que el mundo conozca la verdad, sino que están permitiendo que muchas personas se enriquezcan, ¿no es cierto?, hablando de la fe, hablando del amor, prometiendo sanidades, ¿no es cierto?, haciendo incluso sanidades, ¿no es cierto?, porque eso está escrito en la Sagrada Escritura. Satanás va a tener el poder de hacer esas cosas, entonces la gente se va a equivocar siguiendo esos pasos. Lo importante ahora es que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es la cosa de lo que hagamos, lo que cree la gente, sino lo que dice la Sagrada Escritura. Y esa es la Sagrada Escritura, la razón de ser de la Sagrada Escritura, de estar hoy día. Dios tal vez podía haber planificado entregar su verdad en una cadena de hombres, como lo entregó la Biblia. Así igual podía hacerlo en estos siglos, la religión, ¿no es cierto? Cuando se intentó tantas veces quemar la Biblia, tantas veces hacerla desaparecer por una iglesia cristiana, así entre comillas, ¿no es cierto?, no logró su propósito, a pesar de que se quemaban pilas de Biblia, no logró su propósito porque es la palabra de Dios. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, de hacer prevalecer las verdades que Dios puso, las pruebas que Dios puso, las órdenes que Dios puso, y así también nosotros vamos a poder resplandecer como una iglesia de verdad, ¿no es cierto? Aquí no estamos nosotros intentando que gente se haya sumando a lo que nosotros creemos, sino que gente que se haya sumando a lo que dice la Sagrada Escritura, y que todos juntos, o muchas personas juntas, podamos verdaderamente atender y hacer lo que dice la palabra de Dios. Y la respuesta de Dios no se va a dejar de aparecer en nuestras vidas. Así como cuando Jesús llegó a Jerusalén, ¿no es cierto?, de casi 1,5 millones de personas, se dice algunos historiadores que había en ese momento, el poder del Sanedrín, el poder del templo, era una cosa tan grande, y Jesús solo triunfó. Y Jesús con sus 12 apóstoles hicieron que la palabra de Dios haya llegado hasta el último lugar del mundo ahora. Entonces es importante acrecentar nuestra fe en la verdad, nuestra fe en Dios, nuestra fe en la religión. La lectura de la Biblia nos permite darnos cuenta que todo lo que está escrito ahí son las cosas que nosotros estamos viendo ahora, ¿no es cierto? El hambre, la guerra, los temores, las enfermedades, la insuficiencia del planeta para darnos nuestras necesidades, todo nos está demostrando que esta sociedad va a terminarse, ¿no es cierto? Y aquí Dios va a rescatar a sus hijos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son sus hijos? Bueno, los que guardan la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿no es cierto? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen su ley en sus corazones. Esa es la voluntad de Dios y ese es el camino de esperanza y de fe que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz les bendiga.
Bien, interesante meditación que hemos escuchado en estos momentos, estas pruebas irrefutables de la Biblia precisamente, y que nuestro pastor hoy día la tomó desde un aspecto sumamente relevante, del aspecto científico y histórico, en el cual usted puede también sacar más conclusiones acerca de cómo Dios, a través de la historia de la humanidad, ha hecho su plan, y cómo se ha visto plasmado a través de estos dos aspectos que sin lugar a dudas nos dejan una claridad absoluta de que Dios ha estado presente siempre, y de que estas pruebas irrefutables de la Biblia, que nos enseñan de que Dios y su creación y una infinidad de cosas que son tan importantes de poder considerar. Ha sido una importante meditación la que hemos escuchado en estos momentos. Vamos a invitar a nuestro pastor que se pueda despedir de todos de quienes nos escucharon. Pastor, por favor. Doy gracias a Dios, estimados hermanos, siempre de poder hablar con ustedes. Espero que lo que hemos conversado sea un motivo de levantamiento espiritual de ustedes, ¿no es cierto? Y también del deseo de investigar la verdad y de ser feliz de haber conocido un día la palabra de Dios, ¿no? Que el Señor de paz los bendiga. Amén. www.idnp.cl es nuestra dirección. Ahí usted puede leer toda la doctrina de la iglesia, todo documento que le pueda interesar, y si hay algo que no le guste o quiere hacer alguna sugerencia, hágalo al correo de la iglesia, iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí puede usted hacer todo lo que, nuestro comentario, alguna sugerencia, alguna visita ministerial. Estaremos dichosos de poder ayudarlo y también contestar todas las preguntas que ustedes nos hagan. Que el Dios de paz les bendiga. Nos volvemos a ver en una próxima oportunidad en su programa A la Luz de la Verdad. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.